Muy buenos días, estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. En esta ocasión, vamos a desarrollar un tema sumamente interesante para el curso de lectura, especialmente para primera y secundaria. Como sabrás, ya nos encontramos en la semana 4 del segundo trimestre y por lo tanto, te voy a invitar encarecidamente de que prestes bastante atención y bueno, que apuntes las ideas fundamentales. El tema que vamos a desarrollar en esta semana corresponde a, al análisis de la producción literaria de la semana pasada. ¿Cuál es esa producción literaria? Fácil, El Diablo de la Botella. Pero antes de empezar con el análisis correspondiente de dicha obra, tenemos que tener en cuenta algunos pasos para tener una excelente lectura, como por ejemplo, punto número uno, analizar el título. Cuando nosotros tengamos una producción literaria, la primera instancia que tenemos que desarrollar es el título. Tenemos que analizar, tenemos que deducir, incluso tenemos que imaginar de qué se va a desarrollar esa historia o quizás ese texto. Segundo paso que tenemos que tener en cuenta es leer el texto. Pero cuando nosotros decimos que vamos a leer el texto, tenemos que desarrollar lo siguiente: adecuación. Tenemos que, cuando nosotros hablamos de adecuación, significa de pronunciar correctamente las palabras. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que usar correctamente los signos de puntuación. Por ejemplo, la coma, el punto seguido, el punto aparte. Además de que tenemos que tener en cuenta que si no conocemos una palabra, utilizar el diccionario. En pocas palabras, tener a la mano un diccionario para que nos permita y nos facilite el significado de alguna palabra que desconozcamos. Como tercer punto es, luego que hemos leído el texto, indagar cuál es la idea principal del texto, qué es lo que nos quiere transmitir, de qué se trata. Cuarto punto es leer nuevamente el texto. ¿Para qué leer nuevamente el texto? Para poder nosotros comprender mejor la idea principal. Ahora, si, por ejemplo, si es un texto extenso, y no tienes el tiempo suficiente para poder leer nuevamente dicho texto, fácil. A medida que vas leyendo, vas desarrollando un organizador visual. Yo te recomiendo que utilices un mapa mental. Quinto punto que tenemos que tener en cuenta es realizar las siguientes preguntas. ¿Por qué tenemos que realizar las siguientes preguntas? Para poder nosotros comprender mejor la idea o el mensaje que nos quiere dar el autor. Por ejemplo, ¿quién? ¿Quién o quiénes son los personajes que aparecen en la historia, en la trama? ¿Dónde? ¿Dónde ocurre dicha producción, dicha historia? Quizás se puede desarrollar en una isla, quizás se puede desarrollar en, en un palacio, quizás se puede desarrollar en la región Piura. Todo eso tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo suceden los hechos? Quizás en el tiempo, quizás en el pasado, quizás en el tiempo presente, quizás en el tiempo futuro. Ahora, cuando decimos también cuándo sucede, también tenemos que tener en cuenta que en la historia nos puede llevar incluso, nos puede contar a un tiempo presente y luego nos va a llevar a un tiempo pretérito. Todo eso tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿qué acciones? Cuando nosotros hablamos de acciones, tenemos que tener en cuenta que las acciones de los personajes principales y de los personajes secundarios, cómo se van relacionando a medida que se va desarrollando la historia. Ahora, ¿cuál es el conflicto? ¿Cuál es el punto central de la historia? ¿Por qué aparece este personaje? ¿Por qué aparece el otro? ¿Y en qué momento se entrecruzan? ¿Y en qué momento aparece esa sensación que nos va a enganchar a todos los lectores? Y posteriormente tenemos que tener en cuenta al momento que leemos la siguiente pregunta.
cuál es la solución que se da en la propia trama. Como por ejemplo, en El Diablo de la Botella, nosotros encontramos que Kiwi busca una solución al final de la historia. ¿Para qué? Para no irse al infierno. Ahora, tienes que tener en cuenta acá lo siguiente. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Ok? En el punto 3 dice, ¿cuál es la idea principal? Pero a medida que cuando tú vas desarrollando esa pregunta, en el punto 3 se refiere quizás a cada párrafo, todo eso. Ahora en el punto 6 se refiere cuál es la idea principal del texto, pero en general, de toda la historia. Mientras que en el punto 3 se puede trabajar incluso por capítulos, incluso por párrafos, ya depende de cada lector. Punto número 7. ¿Conoces otras historias similares? O sea, a medida que culminas de leer dicha historia, ya sea un cuento, una novela, una fábula, depende de lo que te llame la atención, tienes que hacerte la pregunta, eh, quizás la otra historia que yo he leído tiene algo similar a esta historia. Tienes que ir indagando, tienes que indagar. Y si no has leído otras historias similares a la que ya acabas de culminar, bueno, te invito a que luego que culminas una historia, indagues, investigues otras historias y puedas leer. ¿Para qué? Para que tú puedas reconocer qué tienen en común, quizás características de los personajes, quizás el ambiente que se rodea, quizás el ambiente que plasma cada autor, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que si hablamos de historias similares, nos quiere decir que son obras de diferentes escritores, ¿verdad? Muy bien. Ahora, punto número 8 es imaginar nueva solución. Luego que tú has leído la historia, ¿ok? Tienes que deducir o tienes que hacerte la pregunta, qué solución hubiera dado yo? Por ejemplo, en el último texto literario que hemos leído, te dejé como tarea esta pregunta, imaginar una nueva solución, cambiar el final de la historia. Quizás tú hubieses estado de acuerdo en quedarte la botella, quizás tú no hubieses comprado la botella, quizás tú hubieses dicho, yo me hubiese quedado hasta la muerte, ya depende de cada lector. Por eso yo te dejo este punto para que lo tengas en cuenta. Ahora, con lo que corresponde a la clase, El diablo en la botella de Robert Louis Stevenson. Sabemos. Ahora, con lo que corresponde, El diablo de la botella. Ya sabemos que corresponde al escritor Robert Louis Stevenson. Ya hemos hablado algunos datos de su biografía, hemos mencionado también datos curiosos de su vida personal e incluso también hemos leído otra producción literaria de él, como por ejemplo, hemos leído La isla del tesoro e incluso vamos, e e incluso estamos conociendo ya esta historia que es, ¿cuál es? Muy bien, El diablo en la botella. Ahora, en El diablo de la botella tenemos que tener en cuenta los siguientes elementos de la narración. ¿Cuáles son los elementos de la narración? El tema, hechos o acciones, el tiempo, narrador y personaje. Muy bien, el tema de lo que se está desarrollando durante toda la historia. Los hechos o acciones. ¿Qué es lo que sucede durante la trama de esta producción literaria? El tiempo. ¿En qué tiempo se está contando? Quizás en el tiempo pretérito, presente o futuro. En el narrador. Si es el narrador personaje, el narrador omnisciente o quizás otro tipo de narrador. Dentro de los personajes, nosotros tenemos que tener en cuenta todos. Luego lo vamos clasificando en personajes principales
o personajes secundarios. Por ejemplo, en el tema, en El Diablo de la Botella, nosotros vamos a encontrar que Kiwi es un hawaiano que siente la necesidad de conocer otras tierras, por lo que se dirige a San Francisco, que queda en Estados Unidos, y es allí donde descubre una casa preciosa cuyo dueño parece algo triste. Al entablar conversación con él y preguntarle el motivo de su tristeza, el viejo le enseña una botella de vidrio blanco en cuyo interior están todos los colores del arco iris. Asombrado por su belleza, el viejo le cuenta que en esa botella habita un demonio capaz de conceder cualquier deseo, excepto uno: alargar la vida de una persona. Para eso, el dueño de la botella debe cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo, debe vender la botella a otra persona antes de morir, o si no, irá al infierno. Ahora, el precio de venta deberá ser menor al que se obtuvo, y el nuevo dueño debe ser consciente de esta situación con la que va a pasar. Bueno, ahora los hechos o acciones. Nosotros tenemos los siguientes, como por ejemplo, Kiwi vive en Hawái y posteriormente vamos a encontrar que Kiwi va a comprar la botella al señor de la casa. Luego, Kiwi se encuentra con Lopaka. ¿Quién era Lopaka? Uno de sus amigos cercanos. Ahora, Kiwi se vuelve rico por las tierras de su tío y tiene una maldición, que es perder a aquellos personajes. Ahora, también vamos a encontrar otro hecho en esta historia, que Kiwi viaja a San Francisco, en Estados Unidos. También vamos a encontrar que Kiwi le vende la botella a Lopaka, luego que le contó lo que realizaba dicha botella. También vamos a encontrar que se enamora de una joven llamada Cocoa y posteriormente, eh, en medio de ese amor, Kiwi le produce algo en su cuerpo, que era la famosa lepra. Envuelto en todo eso, Kiwi vuelve y compra la botella. ¿Para qué? Para poderse curar de aquella lepra y así poderse casar con Cocoa, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Ahora, nosotros también tenemos que tener el tiempo en el que se desarrolla la historia. ¿Cuál es este tiempo? Bueno, vamos a presentar o vamos a observar un tiempo cronológico. Sabemos que la obra dura un año en desarrollarse, desde que empieza, desde que Kiwi llega a San Francisco, hasta cuando el amigo bueno, hasta cuando Kiwi le dice a un amigo que vaya y le compre la botella a su esposa, ¿verdad? Correcto. También vamos a encontrar el tiempo psicológico. Aquí Kiwi y todos los que lo rodean pasan por momentos buenos y malos. E incluso también tenemos que tener en cuenta el tiempo ambiental. Vamos a observar que esta historia se va a desarrollar en un ambiente de verano. El espacio en donde se desarrolla la historia. Sabemos que es un espacio abierto y cerrado. Bueno, está el espacio abierto, como por ejemplo la casa, la calle, el barco. Aquí vamos a encontrar un narrador omnisciente. ¿En qué consiste esto? Bueno, el narrador omnisciente es el que cuenta la historia, mas no está en ella. Ahora, también vamos a encontrar narrador personaje. Aquí este narrador es aquel que el narrador es también el protagonista de la historia. Es como si fuera un dato autobiográfico, real o ficticio. También vamos a encontrar lo que es el narrador testigo, en donde crea el efecto de estar contándose la historia a sí mismo o a un yo desdoblado. Muy bien. Ahora, dentro de los personajes, como te he mencionado, vamos a encontrar personajes principales y personajes secundarios. Dentro de los personajes principales, vamos a encontrar a Kiwi, Lopaka y Cocoa. Kiwi es aquel joven que compra
o quien adquiere la botella y posteriormente le vende la botella a su amigo Lopaca. Ahora, Kokwa es aquella chica que en donde Kiwi se enamora de ella. Y dentro de los personajes secundarios vamos a encontrar el diablo, el anciano que le vendió la botella a Kiwi, el papá de Kokwa, el arquitecto, el tío, etc. Hay muchos otros personajes que aparecen en la historia, pero solamente se están mencionando los que más resaltan en dicha trama. Y bueno, jóvenes, hasta aquí con el análisis correspondiente de la obra El diablo en la botella. Bueno, jóvenes, espero que esta clase haya sido sumamente interesante y bueno, te espero en la videoconferencia. Desde ya, te mando un fuerte abrazo a la distancia y que Dios y la Virgen María me los cuide a todos ustedes.